Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del seminario Cuerpo, Salud, Religión, dentro del marco del proyecto sobre oferta terapéutica evangélica para farmacodependientes. Les agradecemos a todos su presencia y especialmente le damos la bienvenida a Olga Olivas. Como habrán visto en las invitaciones, en los anuncios correspondientes, la ponencia de Olga el día de hoy es discusiones teórico-metodológicas en torno al estudio del embodiment. La discusión sobre embodiment nos interesa mucho dentro del marco del proyecto, pero también quisiéramos que Olga nos platique un poco cómo ella lo está aplicando a específicamente su análisis en la tesis doctoral. Entonces, les presento rápidamente la reseña curricular. Olga Olivas es licenciada en Psicología y maestra en Estudios Socioculturales por la UABC Colev. Aquí dice UABC, pero... Actualmente es candidata al doctorado en Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Durante el curso del doctorado ha sido estudiante visitante en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana y en la UCSD en San Diego, California. Su tesis doctoral, Danzando la Identidad, la tradición de la danza azteca en la región fronteriza de las Californias, México, Estados Unidos, está centrada en un análisis comparativo de 3 grupos de danza azteca establecidos en Tijuana, Baja California, San Diego y Los Ángeles, California, a través de 4 ejes principales: lo nacional, lo político, lo religioso y el embodiment de la tradición de la danza azteca. Creo que no tiene caso que presente el resumen, pasamos mejor directamente a la discusión. Le damos la palabra a Olga y pues después habrá tiempo para discusión y comentarios. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Espero que esta charla, discusión pueda ser útil tanto para lo que se está trabajando en el seminario como pues también el proyecto que yo estoy realizando de tesis. Como lo mencionó ahorita Olga, es el resultado de una tesis doctoral, y aunque hago un análisis multidimensional sobre diferentes aspectos que tienen que ver con lo político, lo religioso y lo nacional, en esta sesión voy a enfocarme a la cuestión del análisis del cuerpo en estos grupos de danza azteca. Para empezar, quisiera mencionar que este análisis está apoyado tiene como sujetos de estudio 3 grupos de danza azteca. Estoy haciendo un análisis comparativo entre estas 3 agrupaciones que están establecidas en la región de frontera entre México y Estados Unidos. Uno de ellos está en Tijuana, el otro de ellos está en San Diego y el otro está en Los Ángeles. Este análisis comparativo me ha permitido pues dar cuenta tanto de las similitudes que hay en las formas de recrear la tradición por estos 3 grupos, pero al mismo tiempo también identificar las diferencias, ¿no?, en cuanto a estos procesos de recrear su identidad étnico-cultural como danzantes a través del apego a la tradición. Y este análisis multidimensional del que les hablaba, pues también permite ver que estas agrupaciones no necesariamente se definen en marcos estáticos como grupos nacionalistas, culturales, religiosos o políticos, sino que más bien son colectivos en los cuales se da el traslape de estas diferentes dimensiones a través del dinamismo en el que definen su sentido. Y bueno, voy a mencionar brevemente cada uno de los ejes, qué es lo que abordo, para después enfocarme ya a la cuestión del cuerpo. La dimensión nacional la analizo a través del proceso del cual los danzantes recrean la relación entre territorio, identidad y cultura, en términos de su idea sobre la nación. Para analizar esta dimensión me enfoco en las diferentes características que adquiere la construcción étnica en México y en Estados Unidos a partir del establecimiento de los estados nacionales, así como las formas en que dichos regímenes de la diferencia nacional inciden en la construcción identitaria de los danzantes como mexicanos, como mexicoamericanos o como chicanos, de acuerdo a la adscripción que cada uno toma. Y finalmente, el sentido que esto toma en la construcción de comunidades imaginadas, pero no en el sentido que lo plantea de la construcción que hacen estos grupos,
y las formas particulares en que cada caso de estudio imagina la nación y la representa a través de los emblemas rituales, ¿no? Como Aztlán, Anáhuac, estas formas, estas construcciones de naciones imaginadas que hay dentro de estos grupos. La dimensión religiosa, esta dimensión la analizo a partir de diferentes aspectos. Uno de ellos es a través de los cuales se recrea el linaje creyente y el mito de origen de la tradición de la danza azteca. Uno de ellos es la vertiente de la danza en la que cada uno de los grupos se ubica. No sé si los que están aquí están familiarizados con este tipo de agrupaciones, pero dentro de la tradición de la danza azteca hay diferentes vertientes, unas denominadas concheros, que están generalmente vinculadas o tienen una visión sincrética de esta tradición, en la que se integra tanto las creencias católicas como las creencias indígenas, fusionadas a través de esta visión sincrética. Otra de las vertientes que se identifica más dentro de la mexicanidad radical busca más bien reivindicar como estas creencias en la recreación de lo indígena o de lo nativo o de lo prehispánico, haciendo un lado como toda esta carga religiosa católica. Y bueno, estas diferentes vertientes, y unas de las que son más recientes, podría decirse, son esta vertiente de la danza que empieza a fusionar todo este bagaje cultural y de creencias con la corriente New Age en los lugares en los que se establece la tradición. Y bueno, esto para mencionar de manera general cómo estos grupos, cada uno de los que estoy estudiando, se perfila en una vertiente de la danza distinta, podríamos decirlo. El grupo de Tijuana se caracteriza más por una mexicanidad que tiene una entremezcla con el New Age. El grupo de San Diego está definido más en la vertiente de la danza conchera, que tiene el sincretismo con lo católico y lo indígena. Y el grupo de Los Ángeles, aunque se define más también dentro de la línea de la mexicanidad, toma un sentido de politización de la tradición. Entonces, estas tres vertientes en las que se localizan son unos de los elementos a través de los cuales estos grupos construyen un linaje creyente. Y otro aspecto que también es relevante en el análisis de esta dimensión religiosa son las trayectorias religiosas de los miembros de cada grupo. Y finalmente las características que adquieren los procesos rituales en la sacralización del tiempo y del espacio. La dimensión política es explorada a través de las formas de participación de estos grupos en relación a las redes en su relación con redes de movimientos sociales, a través de la participación en acciones colectivas que tienen por objeto la manifestación pública por la defensa de problemas políticas, sociales, ecológicas o culturales. Lo que quiero decir con esto es que las agrupaciones de danza azteca, en sentidos distintos, estas tres, al menos que yo estoy estudiando, se han involucrado en movimientos o manifestaciones de tipo social y obviamente pública, en el que se pugna por la defensa de ciertos derechos sociales, culturales, políticos. Y bueno, el propósito de este análisis de la dimensión política es identificar la relación que existe entre la visión del mundo que recrean en la tradición y el tipo de causas sociales con las que se involucran en manifestaciones sociales. Y bueno, una última dimensión, y que es en la que ya me voy a enfocar en la presentación en esta ocasión, y que considero fundamental en el estudio de los grupos de danza azteca, es la cuestión del cuerpo, ya que si bien en la sociedad contemporánea existen diferentes procesos colectivos para recrear la identidad en relación a lo político, a lo religioso y a lo nacional, en las agrupaciones de danza azteca estos sentidos se recrean desde el cuerpo, entendido como un sujeto de la cultura. Los danzantes recrean la tradición desde el cuerpo en su participación ritual, a través del movimiento, la indumentaria ritual, la exposición corporal al cansancio, al calor, a la vigilia, a través de las experiencias rituales, y la comunicación a través de la palabra y el canto, por mencionar algunos de las prácticas en las que se involucra el cuerpo. El propósito de abordar estas dimensiones es analizar la relación que existe entre el proceso de recrear la tradición desde el cuerpo a través del embodiment, que después voy a profundizar en esta propuesta metodológica y teórica,
con los sentidos políticos, religiosos y o nacionales que adquiere la tradición para los participantes. Es importante aquí señalar que los rituales en los que participan los danzantes aztecas, aunque generalmente se refiere como tradición de danza azteca, no se limita al performance de la danza, sino que también se involucran en otro tipo de rituales dependiendo de la recreación que se haga de la tradición, especialmente, y 3 rituales específicos que es un poco de los que voy a estar mencionando a lo largo de la presentación, que es la danza, y 2 rituales que la mayoría de las veces tienen como esta función de preparación para el ritual de la danza, que es la velación en la mayoría de los grupos, y temazcal específicamente en el grupo de Tijuana, ¿no? Entonces, debido a esta diversidad de prácticas en las que se recrea la tradición de la danza azteca desde el cuerpo, esta investigación no está privilegiando el análisis del movimiento en relación a la ejecución de la danza como otros estudios enfocados a la etnocoreología o la antropología del movimiento, sino más bien se enfoca a un marco más amplio de prácticas tanto verbales como no verbales y experiencias rituales que integran el proceso de embodiment en la tradición. Bueno, el paradigma del embodiment, que es el que estoy retomando para analizar esta dimensión corporal de la tradición, es una propuesta de Shordash acerca en el que el cuerpo es entendido como un sujeto de la cultura y por tanto el embodiment es como un campo metodológico indeterminado. De acuerdo con Shordash, el embodiment se refiere a la experiencia corporizada a través de la cual es posible analizar la participación humana en el mundo cultural y puede ser entendido como un campo metodológico indeterminado definido por la experiencia perceptual y una forma de presencia e involucramiento en el mundo. Su propuesta metodológica, teórico-metodológica, está fundamentada principalmente en 2 teóricos, en Merleau-Ponty y su noción de lo preobjetivo, y en Bourdieu y el concepto del hábitus. A través de estas 2 propuestas teóricas, lo que Shordash propone es colapsar las dualidades cuerpo, mente, objeto, sujeto, consciente, inconsciente, y además de traer al primer plano las nociones de la percepción y la práctica. Para Merleau-Ponty, la percepción, lo que este autor plantea es que la percepción inicia en el cuerpo y este es establecido en relación con el mundo. Propone estudiar el proceso de corporizar la percepción a través del concepto de preobjetivo. El autor define al polo subjetivo como conciencia encarnada y por tanto el cuerpo desempeña un papel central en el proceso de percepción, el cual define como una apertura y un encuentro de un saber no reflexivo entre la intencionalidad de esa conciencia encarnada y un mundo que se presenta abierto e inacabado. Para Merleau-Ponty se trata de una perspectiva de ser en el mundo a través del cuerpo y ofrece la entidad de un individuo cuya existencia es ambigua, ya que el ser humano no es la suma de la mente y el cuerpo, sino una conciencia corporizada, que es lo que sostiene desde su perspectiva fenomenológica. Por tanto, este planteamiento coloca la experiencia del cuerpo como centro en el proceso de percepción de la realidad, la cual da cuenta de la forma en que el individuo se sitúa en el mundo. Sin embargo, Merleau-Ponty reconoce que su trabajo no elabora los pasos que hay entre la percepción y un análisis histórico y cultural específico. Y en este punto es donde Shordash considera valioso introducir la noción del hábitus de Bourdieu, entendido como el cuerpo socialmente informado como el fundamento de la vida colectiva. Un aporte fundamental de este planteamiento del embodiment de Shordash es que conjugar la percepción de Bourdieu sobre el hábitus como una orquestación no autoconsciente de prácticas con la noción de lo preobjetivo de Merleau-Ponty sugiere que el embodiment no necesita restringirse al microanálisis personal generalmente asociado a la fenomenología, sino que es relevante también para las colectividades sociales. De esta manera que analizar la experiencia del cuerpo, aunque sea de un
sujeto individual también nos está diciendo algo sobre el mundo construido de manera intersubjetiva y sobre la significación o la presencia corporizada de otros en este mundo que el sujeto habita. Desde la perspectiva de Bourdieu, como yo creo que la mayoría de aquí ya ha escuchado también este concepto de hábitus, el hábitus es el principio que genera y unifica todas las prácticas, el cual permite relacionar lo objetivo, que es la posición en la estructura social, y lo subjetivo, como la interiorización de ese mundo objetivo. Para el autor, dichos esquemas son socialmente estructurados porque han sido conformados a lo largo de la historia de cada gente y suponen la incorporación inconsciente a través de la relación cuerpo a cuerpo de la estructura social, pero al mismo tiempo son estructurantes, porque las estructuras a partir de las cuales se producen son las estructuras a partir de las cuales se producen los pensamientos, percepciones y acciones de la gente. Desde esta postura, Shordash sostiene que existe una diferencia entre estar en el mundo de un modo culturalmente informado, pero previo a la distinción entre cuerpo, mente, conciencia, inconsciencia, objeto, sujeto, y una posterior reflexión generadora de procesos de objetivación y clasificación. Argumenta que el campo preobjetivo del embodiment en el campo preobjetivo del embodiment se da el colapso de estas dualidades analíticas y es posible tener un sentido en las dimensiones emocionales de los procesos del self. Aquí un elemento importante en la propuesta de Shordash es el self, y bueno, no sé si alguno de ustedes sí tuvo oportunidad de revisar las lecturas sugeridas para esta sesión, y allí habla, cuando se hace como una discusión de este paradigma, se habla de esta idea de la agencia localizada en la persona, más que en el inconsciente o más que en la conciencia corporizada o en la intencionalidad del cuerpo. Sin embargo, la manera en que Shordash podría decir se rescata ante esas críticas es a partir de la noción del self, porque lo que él propone más bien es que esta forma de llegar al análisis del embodiment tiene como punto de inicio el self, y eso no significa que necesariamente no se llegue a analizar la agencia de las personas, sino más bien es el punto de partida para analizar el embodiment. Y bueno, el self, el self no se define como una sustancia ni identidad, sino como una capacidad indeterminada de involucrarse o de orientarse en el mundo, el cual antecede a la objetivación de la persona o a la configuración de la identidad. Desde su perspectiva, el self ocurre como una conjunción de la experiencia corporal prereflexiva, un mundo o entorno culturalmente constituido y una especificidad situacional o hábitus. Por tanto, si la percepción y la práctica son centrales para el self como una capacidad de orientación, podemos identificar que su fundamento es el embodiment, comprometiéndose con temas psicoculturales en la experiencia ritual. Por tanto, de acuerdo con Shordash, definir esta dialéctica entre la conciencia de percepción y las prácticas colectivas es lograda a partir de los modos somáticos de atención, que es parte también del aporte para esta sesión. Y los modos somáticos de atención son formas de percibir a través del cuerpo que están culturalmente elaboradas y por lo tanto se identifican en una variedad de prácticas culturales. Estos modos somáticos de atención pues involucran un proceso de la conciencia, ¿no?, a través de la cual el sujeto se vuelve hacia el objeto, y lo cual implica un involucramiento corporal y multisensorial que está elaborado culturalmente. Desde esta perspectiva, los modos somáticos de atención, como lo mencioné hace un rato, se refieren a formas culturalmente elaboradas de atender a y con el cuerpo a los contextos que incluyen la presencia corporizada de los otros. El autor propone que atender una sensación corporal no se limita a poner atención al cuerpo como un objeto aislado, sino más bien atender a la situación del cuerpo en el mundo, es decir, atender al entorno intersubjetivo que da origen a esa sensación.
Esta perspectiva logra sintetizar la idea del cuerpo como el origen de la percepción y la experiencia y el sentido intersubjetivo en el que se elaboran culturalmente los esquemas corporizados de la percepción, a través de los cuales el sujeto define una forma de ser en el mundo, en su relación con los otros. Desde esta perspectiva, prestar atención al propio cuerpo puede decirnos algo sobre el mundo y sobre los otros que nos rodean. Entonces, parte de esta propuesta es precisamente enfocarnos a las experiencias que los sujetos refieren, las experiencias corporales que los sujetos refieren, para de ahí partir y analizar cómo están construidos culturalmente estas formas de prestar atención a través del cuerpo y a las situaciones en las que se viven, ¿no? Bueno, las discusiones en torno al paradigma del embodiment, que es lo que mencionaba hace un rato y que tiene que ver con la lectura sugerida, es que Farnell, específicamente esta autora, señala que el hábitus, que en el planteamiento del hábitus existe un cartesianismo todavía en el que el pensamiento y el lenguaje se separan de la práctica, debido a que el hábitus se propone como una forma de corporizar la información social o cultural a través de la interacción cuerpo a cuerpo por un proceso que no pasa ni por la reflexión ni por la conciencia. Entonces, llegar a este planteamiento deja de lado, desde la perspectiva de Farnell, el proceso de reflexión, la conciencia, el pensamiento y la capacidad del lenguaje que puede estar asociada a las prácticas. Entonces, lo que ella propone es que las personas con agencia finalmente son las que construyen estos sentidos culturales a través de los cuales el cuerpo se informa, y las personas tienen un papel activo en la producción, como lo decía, de estos significados. Sin embargo, el paradigma del embodiment no necesariamente está dejando fuera esta noción de la reflexión, de la conciencia, sino que lo que plantea es partir de esta percepción de la realidad a través de la experiencia del cuerpo y de allí analizar el proceso de producción de la conciencia, del self, y por tanto objetivación de la persona. Es decir, partir de las experiencias en las que se da un colapso entre lo consciente, lo inconsciente, el objeto, el sujeto, como lo venía mencionando, y a partir de allí ver cuál es el proceso de reflexión, cómo se construye ese proceso de reflexión y de concientización a través de la cual la agencia pasa de estar en el hábitus a la persona. Entonces, con esto llego a la idea de que la conciencia encarnada, a través de la cual el sujeto vive la experiencia corporal o le da sentido a su experiencia corporal, no solo es el resultado del hábitus y el self preobjetivo, sino que a través del involucramiento en la tradición, en el caso de los danzantes, se construye un proceso de objetivación del self y por tanto se construye una identidad étnico-cultural como danzante a través de esos procesos de objetivación o de moldear estas formas culturalmente, de elaborar estas formas de prestar atención al cuerpo, ¿no? A través del sentido o la visión del mundo que se construye en estos grupos de danza azteca. Por tanto, los sentidos de la tradición construidos de manera intersubjetiva a través de la interacción verbal y no verbal en el escenario ritual son procesos a través de los cuales se va objetivando este self, se van construyendo estos procesos de reflexión y por tanto el cuerpo se nutre, o la conciencia corporizada también va siendo moldeada a través de esos sentidos construidos dentro de la tradición, ¿no? Por tanto, el actor no solo percibe y experimenta, como se critica de esta postura del embodiment, decir que analizar el embodiment es nada más como analizar la experiencia corporal del sujeto, sino a través de este proceso de objetivación de esta experiencia, también se analiza estos procesos a través de los cuales el sujeto responde y actúa desde el cuerpo como una entidad cultural desde la cual se manifiesta tanto el hábitus como la capacidad de las personas para significar sus acciones.
Y bueno, hay 4 aspectos en específico en los que yo me enfoco para analizar el embodiment específicamente en la tradición de la danza azteca y que coinciden, podría decirse, en los 3 grupos de estudio, aunque ya con características particulares en cada uno de ellos. Uno tiene que ver con la experiencia de despertar la herencia ancestral en el cuerpo, ¿no? Y bueno, voy a empezar por ese antes de mencionar los otros. Algunas experiencias corporales de quienes participan en la tradición de la danza azteca permiten analizar el embodiment desde la noción del self como una forma de orientación en el mundo que da cuenta de las formas culturalmente elaboradas de poner atención a y con el cuerpo al campo intersubjetivo del ritual. En el caso de la danza azteca, varios de los participantes refieren haber experimentado una atracción profunda hacia la tradición desde la primera vez que tuvieron algún tipo de contacto con el performance ritual. La mayoría de las veces refieren que el sonido del tambor fue uno de los elementos que desencadenó emociones, sensaciones corporales e ideas en torno a su identidad de origen anclada en lo prehispánico. Y dicha experiencia corporal la vivieron como un llamado para integrarse a la tradición, como si el sonido del tambor activara la herencia ancestral que los habita. Esto refiriéndose a la experiencia corporal que los participantes de estos grupos refieren. Esta experiencia de atracción e identificación puede ser vinculada a la conciencia corporizada de un origen ancestral relacionada con el hábitus de las personas que se incorporan a este tipo de colectivos, quienes se identifican principalmente como mexicanos, mexicoamericanos y o chicanos. La identificación con lo ancestral y lo autóctono, como conciencia encarnada de su identidad de origen, tiene eco con el nacionalismo mexicano, propagado desde principios del siglo XX y el cual también fue apropiado por la comunidad chicana en la década de los 60, en el que se presenta al indígena mítico azteca como el origen de la cultura nacional. Un aspecto relevante es que la mayoría de las personas que forman parte de este tipo de agrupaciones refieren que a lo largo de su vida han sentido una atracción hacia la cultura mexicana, pero específicamente a la de tipo prehispánico, ya que desde su perspectiva de ser en el mundo, en lo indígena o en lo nativo se encuentra la verdadera conexión de la identidad étnico-cultural de las personas de ascendencia mexicana, ¿no? Aunque se asumen como resultado de ese mestizaje de la cultura europea e indígena, reconocen en sí mismos una herencia indígena ancestral, la cual es explorada, recuperada, activada y construida desde el cuerpo al integrarse a la tradición de la danza azteca y participar en los rituales. Algunas de las personas que se adhieren a la tradición de la danza azteca, aunque asumen su origen étnico-cultural como resultado de este mestizaje, como les decía, localizan una herencia nativa localizada en el cuerpo. Una persona, por ejemplo, uno de los informantes refiere vivirse como una persona indígena a través de la experiencia de danzar. Y voy a comentar un fragmento de su discurso. Yo quizá tenga una gota de sangre autóctona por parte de mis antepasados, pero esa gota de sangre la dejo fluir en mi torrente y que me acelere mi genética y se combine con todo mi torrente para que me haga sentirme autóctono. Y así lo hago. Yo me siento autóctono, aunque estamos en el círculo con mis demás compañeros de danza, me he visto danzando entre personas antiguas. Me transporto y siento que estamos en otra era, en otro tiempo. Experimentar una identidad indígena o autóctona en este sentido evidentemente no responde a los marcos de categorización de lo indígena desde el Estado. Sentirse autóctono como una forma de ser en el mundo está sustentado tanto en la experiencia de vivirse genéticamente como heredero de ese linaje ancestral, desde el hábitus de quienes se adscriben a estos grupos, como en el significado atribuido de manera intersubjetiva a las prácticas rituales, como la reactualización de lo ancestral en la sociedad contemporánea. Entonces, esta experiencia de alguna manera va dando cuenta de estos elementos que si bien no es lo que en el grupo se ha formado o se ha construido culturalmente, la noción de que hay una herencia ancestral que habita a todos los mexicanos. Esta primera experiencia de contacto con el ritual es algo que los danzantes manifiestan antes de involucrarse en la tradición. Por lo tanto,
podría dar cuenta como de esta cuestión o este hábitus compartido entre ciertas personas de ascendencia mexicana que se adscriben a este tipo de grupos. Otro de los aspectos a través de los cuales analizo el embodiment en estas agrupaciones es la experiencia de unidad que los danzantes refieren vivir a través del cuerpo durante el ritual. Durante la realización del ritual de la danza convergen personas provenientes de diferentes contextos sociales, culturales, políticos y religiosos, especialmente en la región de la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, los participantes del ritual refieren experimentarse como parte de una unidad, sincronizados en las acciones rituales, las emociones y principalmente en la experiencia corporal compartida con el colectivo a través de la participación ritual, lo cual puede estar asociado al self preobjetivo, y en este sentido una de las danzantes refiere: hay una hermandad de gente que practicamos lo mismo, procedemos de muchas partes, pero se siente una unión muy fuerte. A partir de compartir la danza, se da el enlace con las personas y es profundo, muy intenso, así como fraternal. Esa emoción que se vive de lo que es la danza en el círculo es lo que te hermana. Si alguien más puede vivir eso, es mi hermano. Somos, sé de lo que hablas, sé lo que sientes. De acuerdo con Jackson, reconocer la corporalidad de nuestro ser en el mundo es descubrir un terreno común donde yo y otros somos uno, por lo cual usar el propio cuerpo del mismo modo que otros en el mismo entorno, como sucede en los rituales en los que participan los danzantes, uno se encuentra a sí mismo impregnado por una comprensión que permanece asentada en la práctica y por eso mantiene consonancia con la experiencia de otros, es decir, la experiencia compartida con los demás participantes del ritual genera esta noción de unidad o esta experiencia de unidad con los demás participantes y con los elementos también rituales. Esto tiene resonancia en la idea de comunitas de Turner, definida como la experiencia de unidad, compañerismo e igualdad. Varios de los participantes refieren que la disposición de los cuerpos en círculo, por ejemplo, al danzar, generan la experiencia de igualdad. Aunque existen diferencias generacionales, nacionales, sociales, políticas, religiosas y de género entre quienes participan de la danza azteca, el espacio y el tiempo ritual compartido se vuelve un campo en el que convergen las similitudes y se construyen las igualdades. Sin embargo, en algunos casos, este sentido de igualdad se construye a través de los procesos reflexivos y la agencia de los actores durante el performance ritual, lo que ya nos empieza a indicar como estos procesos de objetivación del self o de esta agencia que no solo se sitúa en el hábitus y en la intencionalidad del cuerpo, sino también en las personas a través de sus procesos reflexivos, la conciencia y sus acciones o su manera de responder ante la interacción con otros. En este sentido, una danzante chicana que estaba aprendiendo la danza de un grupo de danzantes mexicanos comenta: mirábamos a los muchachos, a los danzantes mexicanos, bien fuertes, que danzaban duro, como una competencia, como retándonos. Si tú haces esto, yo lo puedo hacer también. Nosotros hacíamos la danza igual que ellos, como una forma de decir, no perdimos nada en ser chicanos, no perdimos nada en estar aquí, vivir aquí, ser de aquí, de Estados Unidos. Nosotros todavía podemos, todavía tenemos esa raíz, esa conexión con lo ancestral mexicano. En este sentido, sincronizarse en el movimiento con los otros, mostrar la misma capacidad emocional, física y mental para participar en el ritual, a partir de la conciencia de las diferencias generacionales, nacionales y de género, da cuenta de esa agencia del sujeto para incidir en la construcción de igualdades en el contexto ritual. Es decir, el contexto ritual en sí mismo no necesariamente da por sentado que todos son iguales, sino que esas igualdades también se construyen a partir de las formas en que los sujetos se relacionan o se muestran corporalmente a través del ritual. De acuerdo con Jackson, la danza y la música nos mueven a participar en un mundo más allá de nuestros roles habituales y a reconocernos a nosotros mismos como miembros de una comunidad.
de un cuerpo común, de tal manera que dentro del contexto ritual colectivo, la música y los movimientos a menudo toman forma de prácticas que nulifican las divisiones que dominan la vida cotidiana, como sucede tanto en las velaciones, los temazcales y la danza, a través de las prácticas colectivas. Sin embargo, también esta idea de unidad que los danzantes refieren por la sincronización de las acciones rituales del movimiento durante la danza, que genera la experiencia corporal de unidad, también ha sido dotada de significado por quienes participan en la tradición de acuerdo a su visión del mundo. Y en este sentido, aquí es donde ya empieza a haber una construcción intersubjetiva de estas experiencias corporales, ¿no? Si bien los danzantes se experimentan como unidos o como uno mismo al danzar, ¿qué es lo que esto significa dentro de la tradición o qué es lo que se transmite en este sentido en la tradición? Uno de los danzantes comenta: cuando nos enseñan la danza, nos decían, tienen que usar el cuerpo. Cuando vamos al centro, tienen que bajar la cabeza y hacer reverencia al copal, a los niños que están en el centro, a los ancianos, a los tambores. Cuando salen, levantan la cara y se debe dar gracias a Dios. Y cuando un grupo hace eso con sus plumas en la cabeza, se ve como una flor que abre y cierra. Y eso es lo que debe de representar el Olin, el movimiento. Somos uno porque se abre y se cierra una flor, porque somos pétalos de una flor y la flor es un símbolo muy antiguo de que la vida es corta y se marchita. La flor se hace tierra, pero viene otra nueva flor que echa semilla. Y eso es lo que estamos plantando cuando hacemos una danza tradicional. Estamos plantando usando semillas de los antepasados. Entonces, esta experiencia, por ejemplo, nos deja ver que si bien hay una experiencia de unidad por el movimiento sincronizado o por la actividad ritual compartida con nosotros, esta experiencia también es significada de una forma particular dentro de la tradición. Para otras agrupaciones, esta experiencia de sincronización de los cuerpos en la danza representa la sincronización con el sistema solar, en donde los danzantes representan a los planetas girando alrededor del Sol. En ambos casos, los danzantes se mimetizan con el cosmos y la naturaleza a través de la disposición corporal durante el ritual, lo cual responde al concepto de imágenes corporizadas que Shordash propone. De acuerdo con el autor, estas imágenes pueden ir hacia la clarificación de la construcción imaginaria de la intersubjetividad, ya que aquellos que pertenecen al mismo grupo social tienden a compartir ciertas imágenes corporizadas. La conciencia corporizada de estas imágenes o metáforas de unidad a través de la danza colectiva se construyen a través del proceso de aprendizaje mimético de la danza y han sido inscriptas en el proceso de socialización, así como reactualizadas en el performance. Por tanto, la significación que adquiere la experiencia de unidad a través de la danza circular y la imitación que hacen o la representación que hacen de los planetas girando alrededor del Sol o la metáfora de la flor en el performance ritual, así como los movimientos del cuerpo que se vinculan con la tierra, con el fuego, el viento y el agua, ha sido construida de manera intersubjetiva por quienes participan en la tradición y han sido transmitidas tanto verbal como no verbalmente a los miembros del colectivo y pueden ser analizadas como parte del proceso de objetivación del self a través de las intenciones conscientes de representar estas metáforas durante el ritual. Por tanto, la percepción, la experiencia y el movimiento o actuación dan cuenta de un proceso de embodiment que parte del self como una forma indeterminada de orientarse al mundo hacia un proceso de reflexión, performance, objetivación y agencia de una persona con una identidad cultural específica en el marco de la tradición. Otro aspecto a través del cual analizo el embodiment en este tipo de grupos es el sometimiento del cuerpo en el ritual. Como lo mencioné al principio, hay diferentes rituales en los que participan: danza, velación y temazcal, y en cada uno de ellos el cuerpo es sometido a diferentes experiencias que salen del marco de las experiencias cotidianas. Por ejemplo, durante la danza, pues se expone el cuerpo a un movimiento por un tiempo prolongado que generalmente de manera cotidiana pues generaría cansancio. En el temazcal se expone el cuerpo a estados de vigilia durante la noche, que también pues genera también ciertas experiencias
corporales que no son cotidianas, y en el temazcal se exponen a altas temperaturas que tampoco son habituales en la vida diaria. Entonces, los sentidos que adquieren las experiencias corporales que resultan de la exposición ritual a estados de vigilia, movimiento corporal por largos periodos y temperaturas extremas, se encuentran mediados por las formas de ver el mundo en el contexto ritual. Durante los rituales, los danzantes se sitúan en un marco cultural distinto de lo cotidiano, lo cual los conduce a percibirse, experimentarse e interactuar desde el cuerpo en función de los esquemas sociales y culturales intersubjetivamente creados en la tradición. Los danzantes refieren trascender la experiencia corporal cotidiana y experimentarse con capacidades extraordinarias a través del sometimiento del cuerpo en el ritual, a través de los retos corporales que viven en la experiencia, al exponerse al cansancio, al calor y en algunos casos al hambre o al sueño, desarrollan una resistencia física que se transforma en experiencia espiritual, de sanación o de reafirmación de su identidad como descendientes de una civilización ancestral guerrera. Desde esta perspectiva, la resignificación de las experiencias del cuerpo, de desagradables o de cansancio, a espirituales o al bienestar y fortalecimiento del ser, resulta de la percepción del carácter ancestral y sagrado que toma la realización del performance ritual, el cual se recrea desde el cuerpo. Para quienes participan en las ceremonias de danza, es relevante preparar el cuerpo a través del ritual de velación o temazcal antes de la danza como un medio para contactar con lo sagrado, lo ancestral, y enfocarse desde el cuerpo en la celebración de la danza al día siguiente. Como mencioné anteriormente, el ritual de la danza se establece una conexión y se construye la unidad con el colectivo de participantes, y desde su perspectiva la falta de preparación corporal de alguno de los asistentes puede afectar la experiencia del colectivo. Es decir, si uno de ellos no se prepara corporalmente para una danza a través de una velación o un temazcal, esto incide también en la experiencia del colectivo al estar danzando. Desde esta perspectiva, el cuerpo se prepara y se fortalece física, emocional, mental y espiritualmente a través de exponerlo a límites extraordinarios, como la vigilia nocturna y las altas temperaturas en el temazcal. Durante este periodo de tiempo, los participantes realizan rezos, cantos, y a través de la quema de copal, salvia y otras esencias naturales, se sacraliza el espacio ritual y el cuerpo de los asistentes, además de otros elementos presentes, como flores, agua, fuego y algunos elementos naturales. A diferencia de otras formas de espiritualidad en las que el cuerpo se somete a ciertos dolores como una forma de castigo para llegar a la purificación, en la tradición de los danzantes aztecas, desarrollar tolerancia corporal al calor, al hambre o al cansancio en un espacio y tiempo ritual sacralizado recrea la percepción que tienen de esas sensaciones, extienden los límites de sus capacidades corporales y se perciben como personas fuertes física y espiritualmente. Desde la visión del mundo transmitida en la tradición de la danza, la danza es entendida como una forma de agradecimiento a la fuerza creadora y a la naturaleza. A través de las velaciones se hace un llamado a las ánimas de los ancestros para que asistan y protejan a los participantes del ritual. Y a través del temazcal, el cual representa el vientre de la Madre Tierra, los participantes buscan una experiencia de purificación y renacimiento emocional, mental y espiritual. Esta información, además de que es transmitida de manera verbal entre los integrantes del colectivo, es recreada y transmitida desde el cuerpo durante el ritual. Cuando el danzante corporiza los significados y propósitos del ritual, el cansancio y el calor se experimentan como un medio para la sacralización, conexión con lo ancestral y fortalecimiento del colectivo. A través de esfuerzos corporales conscientes, los danzantes buscan trascender ese estado hacia una experiencia espiritual o de bienestar del ser, no como cuerpos aislados, sino en conexión con el colectivo. En algunos casos, los danzantes buscan fortalecer a los demás a través de sus actitudes de resistencia, danzando enérgicamente, cantando, gritando, ya que desde su perspectiva su forma de ser en el mundo ritual incide en la experiencia corporal colectiva.
Por otro lado, el contacto con los elementos rituales considerados como sagrados y o ancestrales también inciden de manera importante en el fortalecimiento del ser a través de la exposición del cuerpo en el ritual, lo cual tiene relación con la noción del self sagrado. De acuerdo con Shordash, el self sagrado, desde el momento en que desde su perspectiva, el self sagrado es una forma de orientarse al mundo y define lo que significa el ser humano en términos de la totalidad del otro que es sagrado. El sentido del otro divino o sagrado es cultivado por la participación en un sistema ritual coherente, el cual ayuda a la continua creación de un ambiente en el que los participantes corporizan un conjunto de disposiciones o hábitos que corresponde con su noción de lo sagrado. En la tradición de la danza azteca, la percepción de la naturaleza como algo sagrado y el contacto con ciertos elementos como el sol, el tabaco, la tierra, el fuego, las plantas, el sonido del tambor y el caracol durante el ritual, así como la invocación de ciertos personajes míticos, ciertos personajes de la mitología azteca y la invocación de ciertas ánimas de personajes históricos como Cuauhtémoc, o Florencio Yescas, el fundador de la danza azteca Estados Unidos, o incluso César Chávez y Emiliano Zapata como activistas y líderes revolucionarios, se viven como un medio a través del cual los danzantes consiguen experimentarse enlazados con lo ancestral y con lo sagrado en el mundo ritual. En el tiempo y espacio ritual, el ser sagrado se corporaliza. Para los danzantes de Tijuana y San Diego, a través de la experiencia de sanación emocional, mental y espiritual, y para el grupo de Los Ángeles a través de la encarnación de una cultura ancestral que continúa resistiendo y luchando por la defensa de sus tradiciones. Finalmente, otro aspecto a través del cual es posible dar cuenta de esta objetivación del self en el proceso de embodiment de la tradición es la estética ritual del cuerpo a través de la indumentaria, con la cual se objetiva la identidad como danzante. Si bien la indumentaria ritual es una forma de mostrarse a los otros, también es una forma de vivirse identitariamente en el cuerpo durante el ritual. Y en algunos casos, esta experiencia trastoca el ámbito de la vida cotidiana. Particularmente entre los danzantes de Estados Unidos, hacer visible a través de la estética del cuerpo su identidad de origen, tanto en el ritual como en la vida cotidiana, a través de los tatuajes y perforaciones e incluso con su forma de vestir, deviene una forma de reafirmar su diferencia cultural en relación a los otros. En el caso de los danzantes de Los Ángeles, toma un sentido de resistencia a la asimilación cultural estadounidense. Uno de los participantes del colectivo comenta: un danzante al ponerse su copili, popularmente conocido como penacho, tener el cabello largo, ponerse sus aretes de jade en las orejas, en su nariz, que tenga sus tatuajes, que tenga su ropa, que se ponga su huipil para ir al trabajo, para ir a la escuela, ¿ese no es un acto de resistencia en una temporada social donde todo lo que es indígena es algo negativo? Donde no te estás conformando a la sociedad porque no tienes el cabello corto, no tienes camisa con corbata, tienes otra forma de educación. Las experiencias en este sentido de los danzantes de Los Ángeles específicamente, las experiencias de discriminación o relegación cultural y política que han vivido históricamente las personas de ascendencia mexicana en Estados Unidos, constituye el marco sociocultural en el cual se fundamenta la politización de la estética ritual, la cual se muestra como una forma de resistencia a la cultura hegemónica, a través de la representación de lo ancestral por medio de la estética ritual, fortalecen un sentimiento de orgullo por los antepasados y su raíz cultural, realzando el valor de ser humano y de ser mexicano en Estados Unidos. En cambio, entre los danzantes de Tijuana, aunque la estética corporal también toma un sentido de resistencia a los patrones estéticos occidentales, la indumentaria ritual y las modificaciones corporales a través del tatuaje y las perforaciones toman un sentido espiritual, ya que desde su cosmovisión, la práctica ancestral de perforarse el cuerpo tiene el propósito de activar ciertas capacidades en el ser humano, así como para algunos realizarse un tatuaje es una forma de reafirmarse y recordarse a sí mismo su responsabilidad espiritual vinculada al símbolo ancestral que plasman en su cuerpo.
Todos los elementos que configuran la representación corporal de lo ancestral en los danzantes no solo constituye un medio para recuperar la cultura ancestral a través de su representación estética, sino que también recupera en el cuerpo lo ancestral de cada uno de los que participan en la danza. El embodiment de la tradición a través de la forma, el color, los símbolos y los accesorios de la vestimenta ritual, así como las modificaciones corporales de los danzantes, recrea su identidad étnico-cultural al corporizar por medio de la estética su linaje ancestral en la sociedad contemporánea. Entre los danzantes de Los Ángeles principalmente, la estética corporal se muestra como una forma de descolonización de la cultura y del cuerpo en la actualidad. Para algunos danzantes, a través de la danza logran quitarse lo españolizado y adoptar algo más tradicional, recreando en sí mismos la herencia ancestral a través del cuerpo. Buscan reafirmar su diferencia con los otros al mismo tiempo que generan una identificación con el nosotros y objetivan en la estética del cuerpo una forma del ser en el mundo. Por otro lado, los danzantes de San Diego, a través de la indumentaria ritual, buscan legitimarse como herederos de la tradición ancestral mexicana en Estados Unidos. Anualmente renuevan su indumentaria, pues desde su perspectiva está ligada al proceso de desarrollo personal y espiritual, y cada año tienen que renovar esta forma de presentar su indumentaria que vaya enfocada al proceso que están viviendo en ese momento. Finalmente, para el grupo de Tijuana, la indumentaria ritual también adquiere un sentido espiritual o vinculado al trabajo personal. Plasman en ella símbolos prehispánicos con los que se sienten identificados a partir de la correlación de su fecha de nacimiento con el calendario antiguo mexicano. A través de la estética corporal por medio de la indumentaria, los tatuajes o perforaciones, buscan reactivar lo ancestral en el cuerpo y reafirmar su compromiso espiritual con la tradición. Entonces, estas 4 formas o estas 4 experiencias específicas es a través de las cuales yo estoy abordando esta cuestión del embodiment en la tradición de la danza azteca. Y como conclusión, quiero mencionar que el análisis del embodiment como campo metodológico indeterminado inicia en el self preobjetivo, y en este punto la agencia se localiza en la intencionalidad corporizada a través del hábitus. Sin embargo, a través de la pertenencia al colectivo que recrea la tradición, intersubjetivamente se construye una visión del mundo, la cual incide en los modos culturalmente elaborados de poner atención a y con el cuerpo en el contexto ritual. Y en este sentido, la relación entre la experiencia corporal preobjetiva, el mundo culturalmente constituido y el hábitus se recrean a través del proceso de objetivación del self en la tradición de la danza azteca y relocaliza la agencia del hábitus a las personas en el proceso de construirse identitariamente como danzante. Bueno, salió al revés, pero aquí ya nada más para terminar, si bien comentaba al principio, hice como una relación general del proceso de embodiment. Este proceso toma sentidos particulares en cada uno de los grupos. En Tijuana, este proceso de embodiment de la tradición está relacionado con un proceso de sanación o bienestar emocional, mental, físico y espiritual, asociado a la noción de las prácticas rituales como un medio para enlazarse con lo sagrado, ancestral y armonizarse con la naturaleza y el cosmos desde el cuerpo, a través de la práctica ritual. En San Diego, el embodiment se relaciona con un proceso de legitimación como herederos de una tradición ancestral y objetivación de su vínculo con la cultura mexicana como chicanos en Estados Unidos. Y finalmente, en Los Ángeles, el embodiment de la tradición se relaciona con un proceso de descolonización de la cultura desde el cuerpo, a través del cual muestran una forma de resistencia a la asimilación de la cultura estadounidense y construyen desde el cuerpo formas alternativas de vivirse identitariamente. Y bueno, aquí termina mi presentación y me gustaría pues dar lugar a la discusión del embodiment tanto para la danza azteca como a lo mejor los intereses particulares de los que están. Muchas gracias, señor.
Bueno, muchas gracias a la maestra Olga Olivas por su presentación. No lo dije hace un momento, pero también muchas gracias a la doctora Gloria Galaviz, la coordinadora de este seminario. Vamos a dar entonces ahora un espacio para la discusión. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, observación. Bien. A ver, Pedro, adelante. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta no sería tanto sobre el concepto de embodiment, sino te quisiera preguntar de qué manera estás utilizando el concepto de tradición, porque veo que es como una parte recurrente de lo que nos compartías, y si has tomado en cuenta la forma en que desde la tradición de los historiadores marxistas británicos han hablado de la tradición inventada. Estoy pensando en Eric Hobsbawm, porque bueno, él básicamente pone el acento de que la tradición no necesariamente es un linaje al cual, en este caso, las identidades nacionales se adhieran, sino que tiene que ver con una invención que se hace desde el tiempo presente, tratando de tender como este tipo de puentes. Solamente si has tomado como en cuenta esta parte, o de qué manera estás conceptualizando esta noción de tradición dentro del fenómeno que estás estudiando, sería pregunta y comentario. Si te parece bien, Olga, vamos a tomar un par de preguntas y ahorita te pasamos la palabra. Ramiro. Sí, ¿qué tal? Bueno, sí es una pregunta. No puedo dejar de pensar que en todas tus decisiones teóricas y metodológicas, pues tú eres una persona que además ha sido parte de estos grupos. Entonces mi pregunta es precisamente eso. Si estas decisiones conceptuales, ¿en qué sentidos, hasta dónde crees tú que fueron decididas por tu experiencia como danzante? Si es posible saberlo. Esa es una, porque tengo otra más. Y la siguiente pregunta es, tú nos presentaste aquí, pues rápidamente, ¿cuáles son las diferencias entre los grupos de Tijuana, de San Diego y Los Ángeles? ¿Podrías comentarnos con más extensión por qué crees tú que tiene esas diferencias? Bien. Luis. Gracias. Yo tengo una pregunta que tal vez es como muy sencilla, o no sé. Es el hecho de que cuando tú aludes a cosas como el cuerpo y el uso del cuerpo, lo que me llama mucho la atención es el hecho de que no aparecen cosas normalmente asociadas con el cuerpo, que son cosas como el sentido del goce y el sentido de lo lúdico, sobre todo cuando pensamos en cuerpos, en movimientos, en términos de danza. Entonces, yo entiendo muy bien que de lo que estás hablando es de una danza que tiene un profundo sentido ritual, y por ende, probablemente, el sentido de lo lúdico y el sentido del goce están de alguna manera hechos aparte, pero en lo que yo he hecho, que tal vez no es mucho sobre danzas de este tipo en festivales como las Guelaguetzas en California, el sentido del goce y el sentido de lo lúdico están presentes, a pesar de que sí es un ritual que busca la construcción identitaria, colectiva, y conectarse con una tradición supuestamente milenaria, aunque en realidad pues, el asunto es, como decía aquí el compañero hace un rato, es una tradición inventada. La Guelaguetza tiene unas cuantas décadas y eso es todo. Pero en este caso yo no sé si en esta geografía intelectual que tú nos presentaste durante muchos minutos al inicio de tu presentación, yo no sé si hablar de embodiment y del sentido del cuerpo y el sentido de la danza deberían de incluir en esta geografía algo como el uso del goce y de lo lúdico. Te lo digo, la pregunta me surgió a la luz de un señalamiento que tú hacías, que te decían uno de los informantes, que veían en la danza también, entre otras cosas, no solamente lo que tú señalabas ahí, sino también veían el sentido del reto. O sea, si tú puedes hacer algo, yo lo puedo hacer mejor, y así entonces se inicia una especie de escalamiento que yo no lo veo más que como un escalamiento lúdico, ¿no?
y por ende algún sentido del goce, y por ende yo creo que en términos de tu propuesta teórica, pues debería de tener por ahí un lugarcito, y por ende de alguna manera ver cómo se acomoda esto frente a cosas como el carácter de sacralidad que le estás atribuyendo. Tan. ¿Alguna otra intervención por allá? Yo tengo una chiquita, entonces si quieres de una vez la añadimos. Bueno, primero es un comentario muy general. Me parece muy interesante ver cómo en diferentes ámbitos vuelve una y otra vez, digamos, esta discusión clásica entre agencia y estructura, ¿no? Entonces creo que es interesante ver cómo la discusión que está presente en todos los campos de la sociología se va a observar específicamente con discusión en la discusión respecto al cuerpo, ¿no? Pero creo que finalmente es parte de una discusión muy amplia que podemos observar con múltiples autores en prácticamente cualquier aspecto de la sociología que decidamos abordar. Entonces, bueno, es interesante ver concretamente cuáles son los puntos de observación en los cuales se considera que no se está prestando la atención debida o al contrario se está sobredimensionando la cuestión de la agencia. Pero bueno, ese era nada más un comentario general. El siguiente comentario tiene que ver con lo que mencionaba Pedro y tangencialmente con lo que mencionaba Luis. Cuando hablabas de este primer aspecto, el despertar de la herencia ancestral en el cuerpo, creo que es interesante de construir o problematizar lo ancestral, justamente pensando en esta idea de la invención de la tradición. Lo ancestral como una especie de estereotipo en donde se opone con lo no cultural, con lo natural, con lo puro, con lo silvestre, con lo espontáneo, con lo no contaminado, ¿no? Entonces, esta idea según lo cual lo ancestral sería necesariamente algo más cercano al estado de la naturaleza y por consiguiente habría una idea de pureza vinculada a lo ancestral. Yo creo que eso valdría la pena problematizarlo y sobre todo ver cómo se construye dentro de los grupos que tú estás observando, ¿no? Y en ese mismo sentido, en el tercer punto donde tú hablas del sometimiento del cuerpo, a mí también me queda la duda, yo no sé si no entendí bien el planteamiento o tal vez no lo detallaste con sus diferentes matices, pues no da tiempo de todo. Cuando hablas del sometimiento del cuerpo o esta domesticación del cuerpo, no me queda claro si estamos hablando, digamos, dentro de este mismo universo de sentido que compartiría con el catolicismo, en el cual hay que callar al cuerpo y hay que trascender al cuerpo a través de callar al cuerpo, ayunar pero no sentir el hambre, danzar pero no sentir el cansancio, o al contrario, si estaríamos más bien buscando esta idea de la magnificación de la percepción, que estaría más vinculada con otras prácticas ancestrales, como el caso del peyote con los grupos huicholes, etcétera. Es decir, cómo hacer de estas prácticas o de estos ejercicios corporales un acceso a una percepción magnificada, a una percepción que va más allá de lo cotidiano, de lo habitual. ¿Se trata de callar al cuerpo o se trata de hacerlo hablar más o de otra manera o más allá de lo, ¿no? Entonces, cuando tú hablaste de este tercer punto, yo no sé si no aquí es donde vamos a ver una diferencia, por ejemplo, entre el grupo de San Diego más vinculado a la tradición conchera y por consiguiente más dentro de la mística católica, versus el grupo de Tijuana más vinculado al New Age, más vinculado a esta idea del vínculo con la naturaleza, esta idea holística del cuerpo como parte de la naturaleza, etcétera. Entonces, en este tercer punto, yo creo que valdría la pena que trataras de ser más específica respecto a cuál es el sentido de el sometimiento del cuerpo, para qué o en búsqueda de qué, ¿no? Y creo que ya con eso te estamos agobiando con muchos comentarios, entonces yo creo que te damos la palabra y en todo caso si después hay más comentarios o más. Okay. Bueno, empiezo por la cuestión de la tradición, que es cómo lo estoy adoptando, y precisamente parto de esta idea, que es una tradición inventada, generalmente lo menciono como tradición recreada o la recreación de la tradición, pero inventada en el sentido de que pues no hay dentro de esta genealogía histórica de este tipo de grupos, hay
hay un vacío, podría decirse, cultural, de información sobre cómo eran estos rituales antes de la llegada de los europeos o antes de la colonización en México, ¿no? Por lo tanto, se hizo parte de la idea de que es una invención que por lo mismo que está siendo continuamente recreada por los participantes, es que ha dado pie al surgimiento de diferentes vertientes dentro de esa tradición. Si bien al principio, o de las que hay un primer registro, es una tradición sincrética que integra las perspectivas, las creencias católicas con las indígenas, pues luego esta forma de vivir o entender la tradición se modifica y se transforma como resultado del nacionalismo en México, ¿no? Y se hace a un lado como todas estas creencias católicas y más bien se busca como reivindicar esta idea de lo prehispánico, que obviamente se inventa para recrearse bajo esa visión de la tradición. Entonces, sí es bajo la noción de tradiciones inventadas, y que en el curso de la existencia de este tipo de agrupaciones han surgido nuevas vertientes y seguramente habrá nuevas por venir también, ¿no? Y como mencionaba hace un rato, de las más recientes tienen que ver en esta integración de las creencias New Age dentro de estos grupos, ¿no? Como es el caso de algunos grupos en el centro de México, identificados como los reginos, que empiezan a incorporar como esta visión del mundo oriental, tibetano y demás en este tipo de prácticas, o empiezan a hacer un enlace con lo prehispánico o lo antiguo en México con esta visión oriental de la religiosidad o de la espiritualidad también. Y bueno, la siguiente pregunta en cuanto a las decisiones teórico-metodológicas como danzantes, yo creo que inevitable que también mi experiencia como danzante está de alguna manera delineando el trabajo que estoy haciendo, aunque hay un proceso también que he ido viviendo desde que empecé a hacer este trabajo de tomar distancia y también pues analizar aspectos que desde mi experiencia como danzante tal vez no les había puesto atención o no los había analizado de esa manera o no los había enfocado desde esa perspectiva, pero creo que sí tiene que ver en el sentido de hacer un análisis multidimensional de estos grupos. Generalmente se han analizado más como grupos de tipo religioso, podría decirse. Sin embargo, yo creo que el estar inmersa en este tipo de prácticas pues me ha permitido ver los múltiples sentidos o las múltiples funciones que estos grupos tienen dentro de la sociedad o dentro del colectivo que lo conforma, ¿no? Y por eso es que creo que la cuestión política también atraviesa estos grupos, la cuestión religiosa, pero también la cuestión nacional. Y finalmente, algo que en el transcurso de ir haciendo la tesis lo descubrí en realidad, aunque lo vivía todo el tiempo, pero no había contemplado en el inicio analizar esta parte del cuerpo, ¿no? Sin embargo, al ir haciendo todo el trabajo de análisis sobre lo político, lo nacional y lo religioso, me doy cuenta pues que en todos estos aspectos está involucrado el cuerpo, ¿no? Y es algo que creo que distingue a este tipo de agrupaciones de otras también de tipo religioso o de tipo nacionalista o cultural. O sea, alguien, por ejemplo, en el caso del grupo de Los Ángeles, alguien puede ser activista de alguna agrupación y a lo mejor realizar manifestaciones u organizar a la comunidad de alguna u otra manera, pero por ejemplo, esta imagen que vemos aquí, que es un danzante con un anuncio que tiene una pancarta donde está denunciando a Monsanto por modificar, o sea, allí nos está hablando de una forma, pues no sé si incluso podría entrar dentro del activismo, pero de una forma de hacer una denuncia y una demanda social desde el movimiento, o sea, desde la apropiación de una tradición que es la danza, ¿no? Entonces, hay un involucramiento del cuerpo distinto en esta forma de manifestar públicamente estas demandas sociales,
que de otros tipos, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, creo que sí, el estar inmersa dentro de la práctica de este tipo de rituales me permite ver como la complejidad que hay dentro de este tipo de agrupaciones, ¿no? Que no se definen, como lo decía al principio, en marcos estáticos, ¿no? Como grupos religiosos nada más, o como grupos culturalistas, o como tradiciones que se inventan y pues no a veces se desacredita como el sentido que tienen, porque ya se les pone como señalización de que es una invención, ¿no? Pues en realidad no era así, o cómo es. Entonces yo creo que estar dentro de este tipo de prácticas me permite como ir más allá como de esos sentidos, ver la multidimensionalidad que tienen, pero también poder dar cuenta como de estos sentidos que tienen para los sujetos y estos alcances que logran cultural y socialmente para quienes practican este tipo de tradiciones, ¿no? Recreadas en lo contemporáneo. Y bueno, en cuanto a las diferencias de los grupos, bueno, a lo largo de la tesis es un poco como lo que voy argumentando, por qué se da de una forma distinta en un lugar y en otro, ¿no? Por qué en Tijuana está más asociado a una cuestión espiritual y los participantes tienen más como una trayectoria dentro del New Age, y en San Diego es diferente, y en Los Ángeles diferente, y bueno, en parte tiene que ver también por esta forma o estos características socioculturales de la frontera, ¿no? Es distinto ser mexicano en Tijuana que ser mexicano en San Diego y en Los Ángeles, e incluso ser mexicano indocumentado o ser mexicano mexicano indocumentado en Estados Unidos, o ser mexicano americano en Estados Unidos con una ciudadanía. O sea, todas estas, podría decirse, escalas sociales en donde se colocan los participantes de este tipo de grupos, pues también los coloca en condiciones distintas, ¿no? Culturales, políticas, sociales, nacionales, y estas diferencias entre los participantes es lo que también le da una forma distinta al colectivo. Por ejemplo, algo que mencionaba es que en el grupo de Tijuana la mayoría de los miembros tienen una trayectoria dentro de prácticas de tipo New Age, lo cual no es igual de común en el grupo de Los Ángeles, sino que más bien en el grupo de Los Ángeles, específicamente en el que yo estoy analizando, la mayoría tiene una trayectoria o se identifica como chicano, y más bien ha estado vinculado a agrupaciones educativas en donde de tipo chicano, o a movilizaciones sociales que han pugnado por la defensa de la reforma de inmigración y demás. Entonces, el contexto en el que cada uno de los grupos se localice, las características sociales, culturales de sus participantes, creo que es lo que en gran medida ya está fundamentada las diferentes formas en que la tradición se recrea en este tipo de grupos. El aspecto del goce y lo lúdico, yo creo que no está ausente aquí. A lo mejor sí no es algo que estoy resaltando cuando estoy hablando de la experiencia ritual. Sin embargo, no es algo ausente dentro de los grupos, ¿no? Siempre, si bien hay una experiencia de espiritual o de sacralización del espacio y del tiempo a través del ritual, la mayoría de los danzantes sí lo refieren como, pues es una fiesta al final de cuentas, ¿no? Es una celebración, estamos danzando, o sea, no se puede tampoco vivir esa experiencia de danzar sin en algún momento vivirlo como un goce o como algo lúdico, ¿no? Sí es algo que está presente allí, sin embargo, tampoco es lo que creo que más refieren al menos los danzantes, ¿no? Porque también hay lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Y que creo que se liga con la cuestión de la exposición del cuerpo a horas prolongadas de movimiento constante. Sí hay un momento lúdico y de goce, pero también
hay un reto para el cuerpo, ¿no? Al estar allí, después de estar danzando 3 o 4 horas continuas, ¿no? Pero que eso no significa tampoco que lo lúdico y el goce no esté presente después de 3 o 4 horas, sino que no es el punto que más resalta en la experiencia de los danzantes, ¿no? Sino también como toda esta intencionalidad del ritual o el sentido que toma la celebración en el caso de la danza, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, creo que sí, tal vez debería ver de qué manera poder situarlo dentro del análisis también, porque evidentemente no es algo que esté fuera de la experiencia. Okay. La idea de lo ancestral, cómo la construyen o cuál es el imaginario en torno a lo ancestral, sí, también es una que sí se liga con la cuestión de la invención, pero es una cuestión también idealizada de lo ancestral, ¿no? O sea, que no estamos hablando de lo que en realidad a lo mejor está registrado o incluso lo indígena como se puede ver a los indígenas en la actualidad, que también se pueden idealizar, ¿no? Como personas que tienen una tradición, que tienen una cultura, que tienen una forma distinta de percibir y de vivir el mundo, más ligado a la naturaleza y demás. Y creo que en este caso el imaginario sobre lo ancestral en los grupos de danza también es una forma idealizada que al mismo tiempo busca ser recreada en sí mismos, ¿no? O sea, si bien se parte de un ideal que resulta del imaginario del grupo, pues es a lo que se busca como llegar, ¿no? Dentro de la práctica ritual. Por ejemplo, lo que se recupera del ancestral, una de las cosas que se resalta mucho, pues es esta vinculación con la naturaleza, ¿no? Los seres humanos como parte de esa naturaleza y la práctica ritual como un medio para llegar a ese contacto con la naturaleza. Por ejemplo, en la danza hay unas danzas que están mimetizando el movimiento de algunos animales, del venado, del jaguar, del conejo, y lo que se busca precisamente es como llegar o establecer ese contacto con esa naturaleza, ¿no? O establecer ese contacto con los elementos de la naturaleza a través de una danza que está representando el fuego, el agua, el viento. Entonces, lo ancestral, por un lado, tiene que ver con esa idea de vivir en armonía o en relación con la naturaleza, pero por otro lado lo ancestral también está siendo imaginado como esta cultura o esta civilización que ha resistido, ¿no? Que es fuerte, no solo físicamente, sino también espiritualmente, y parte mucho también de este proceso de colonización. Por ejemplo, una de las celebraciones rituales que tienen este tipo de grupos es en honor a Cuauhtémoc, y bueno, Cuauhtémoc como el último líder de la cultura azteca, y algo que resalta mucho en esta celebración y que tiene que ver con su idea de lo ancestral es cómo es un joven abuelo que resistió y que de alguna manera estuvo en la lucha contra los invasores, ¿no? Entonces, esta idea de ser herederos o ser parte de un linaje, de una cultura que ha sido guerrera en ese sentido, de luchar por la defensa de su cultura, de sus intereses, de sus raíces, es algo también en torno a lo cual se imagina esa ancestralidad, ¿no? Y precisamente estas cuestiones o este imaginario sobre lo ancestral es lo que busca ser recuperado a través de las prácticas rituales, ¿no? O activado, ¿no? A través de esta idea de despertar esa herencia ancestral que ya habita en el cuerpo simplemente por ser mexicano, ¿no? Y finalmente, lo que tiene que ver con la cuestión del sometimiento del cuerpo,
En el caso específico de los grupos que yo estoy trabajando, sí tiene que ver, yo creo que con ambas cosas, tanto con un disciplinamiento, porque, y que yo creo que este disciplinamiento, por lo que algunos danzantes con mucha más trayectoria o muchísimo tiempo refieren acerca de esta tradición, es que antes era una tradición que era muy rigurosa en la forma de enseñanza, ¿no? E incluso se castigaba de una u otra forma a las personas que no hacían o ejecutaban de manera correcta la danza, específicamente. Sin embargo, en la actualidad, esa parte se ha perdido un tanto, o se ha de alguna manera vuelto más flexible esta disciplina, o sea, ya no hay un sometimiento o un castigo cuando alguien no está realizando de una manera correcta el movimiento de la danza, pero sigue presente también una disciplina. Por ejemplo, dentro de este tipo de agrupaciones hay una persona encargada de vigilar la disciplina, ¿no? Que las personas estén en el círculo, que no estén como de alguna manera perturbando la participación ritual de los demás de una u otra manera. O sea, sí hay una vigilancia de ese aspecto que tiene que ver con la disciplina, y también disciplinar el cuerpo a ser resistente y a generar como esta condición física para participar en el ritual. Pero por otro lado también tiene que ver con esta magnificación de la percepción, ¿no? O sea, este sometimiento del cuerpo, por ejemplo, uno de ellos dice, llega como uno de ellos recuerdo que hacía la alusión de, estás cansado y pasa igual que cuando estás como haciendo alguna actividad física, agarras como un segundo aire, y de pronto cuando agarras ese segundo aire como que te viene una experiencia que es de tipo espiritual, ¿no? O sea, el cansancio te lleva como a un estado de conciencia distinto, al igual que la vigilia y al igual que las temperaturas altas en el temazcal, ¿no? Entonces yo creo que tiene un poco de las dos cosas, aunque en los grupos específicamente en los que yo analizo, aunque la disciplina está presente, creo que esta experiencia de someter el cuerpo está delineada más por esta magnificación de la percepción hacia experiencias de tipo espiritual, ¿no? Muchas gracias, Olga. No sé si hay algún otro comentario. Sí. Creo que había un micrófono, perdón, por ahí para... Y aprovechamos si pudiera presentarse, por favor. Así como no, mi nombre es Soraya Duarte, yo vengo de la Procuraduría de Derechos Humanos, soy encargada de atención al área psicológica, y también desde el 2006, a iniciativa de una asociación que presido, hacemos la Caminata por la Tierra, no sé si sabrán, que se hace cada año. Esto desde el 93 se realiza en la Ciudad de México, va por ahí de la 18ª o 19 ya en México, y aquí vamos por el 9º año. Entonces, sí conozco la tradición, me formé, conozco a la compañera, estuvo en la primer caminata en la Ciudad de México, con cargo, ¿no? Y yo quisiera hacer dos observaciones, ¿no? La primera, que la tradición es muy compleja, ¿no? Y es un bonito trabajo desde la perspectiva académica, pero hay otros niveles. Yo podría hablar de una cosmovisión preoccidental, y ahorita voy a hacer más énfasis en ese sentido. Entonces, creo que es un trabajo muy interesante desde la academia, pero es mucho más profundo, ¿no? La tradición es mucho más profundo, mucho más compleja, y ahorita en el segundo punto voy a hacer énfasis. Entonces, es un bonito trabajo y se lo agradezco a la compañera. La verdad que sí venía con mucho escepticismo, porque considero precisamente que alguien que está dentro de la tradición es quien puede, desde la perspectiva académica, es decir, que tenga estas dos formaciones, hablar con elementos, y aún así es muy profundo. Y eso me lleva al segundo punto. Hace una observación muy importante el maestro, ¿verdad?, que menciona de que no se ve el gozo o lo que implica el aspecto de la alegría, de la guasa, del festín, ¿no?
Y yo creo que esa es una especificidad en el caso de la danza mexica, ¿no? Porque es una danza guerrera. Y ahí es donde parte, hablando de las creencias, y se habla de un linaje, ¿no? Se habla en la tradición de que cuando viene la conquista en Tlaxcala inicia la tradición. Y cada grupo tiene un estandarte donde viene su fecha de inicio y donde viene de generación en generación, ¿no? Y aquí hay pues otro análisis muy profundo, ¿no? En cuanto a estos árboles genealógicos y estas diferencias en cada grupo. Hay un libro muy bonito, no sé si lo conozcas, que habla de, para los que les interese, de cómo se va formando la tradición y de todos estos grupos. Ahorita no recuerdo el dato completo. Pero a lo que quiero llegar es justamente, hablaba yo de esta percepción occidental, de esta división entre el cuerpo y el sexo, ¿no? Y la división, ¿no? Y ese trauma con el aspecto gozoso, esa visión, pero no nada más esa visión católica, ¿no? Ahí está la visión musulmana, ¿no? Las mujeres, todo este aspecto, ¿no? Que nos habla de un cambio que antes, por ejemplo, se hablaba de que en los grupos humanos, los griegos, había un tiempo donde no usaban ropa, ¿no? Y les daba risa cuando empezaron a utilizar mantas, otra visión, ¿no? Entonces yo quiero cerrar el comentario con esta reflexión de que sí, efectivamente la tradición es de mucha disciplina, ¿no? Y es seria. Sí tiene su parte que uno lo disfruta. Hay una alabanza que dice contento llegué, contento me voy, ¿verdad? Pero es una diferencia con otras tradiciones, por ejemplo, los grupos nativos de Baja California que tienen su danza, ¿no? Que es su ritual, el curicuri, ¿no? Y que es no es una danza tan compleja, son movimientos muy sencillos que se hacen también en círculo, pero que es mucho más, se presta más a la convivencia social. La danza mexica es más en el sentido de una cosmovisión, ¿no? Donde hay toda una estructura de soldados, de sargentos, de capitán, ¿no? Y donde esa percepción es de que hay una lucha, ¿no? Hay una lucha y la lucha está representada en la danza, una lucha espiritual. Muchas gracias. Esther, ¿tenías un comentario? Hola, bueno, yo he trabajado anteriormente el cuidado del cuerpo, entonces estaba pensando que además de que hay una negación o sometimiento del cuerpo, también debe de haber algunos cuidados necesarios para practicar esta danza, ¿no? Entonces, estaba pensando en el concepto del texto de Chordas, de atención, de modos de atención somáticas, ¿no? Especialmente donde habla de el poner atención al cuerpo propio. Y me parece interesante porque pues lo vinculaba con lo que he hecho y lo veo como una forma para reafirmar una identidad, para reforzarla. Y pues en muchos sistemas sagrados, si se imita o se busca que el cuerpo sea negado por el hombre, creo que ocurre aún más en el caso de la mujer. Entonces yo lo que quisiera saber es si tú has visto diferencias en cómo los hombres y las mujeres participan en esto. Yo, por ejemplo, creo que veía más hombres en las fotos, no estoy segura, en cómo representan su cuerpo, en los usos del cuerpo en este aspecto, porque una parte que me interesa es que el cuidado del cuerpo te puede llegar a hacer a verte como sujeto, ¿no? Cosa que al negarte es lo contrario. Muy bien. Vamos a someter a Olga a cansancio extremo, pero pues si nos puedes decir algo todavía. Sí. Bueno, nada más un comentario también en cuanto a la primera intervención sobre la cosmovisión preoccidental que mencionaba. Pues nada más reafirmar esta idea de que precisamente la recreación que se hace en este caso específico de la danza, pues está fundamentada en una cosmovisión
que si bien, como lo decía hace un rato, es constantemente recreada y también por esto es que hay diferentes formas de organizarse colectivamente como un grupo de danzantes, pues es una cosmovisión en la que en estos 3 grupos que yo analizo, pues hay ciertas similitudes, ¿no? En las formas de organización, por ejemplo, la danza todos la hacen en círculo, no hay una estructura del grupo en todos de la misma manera, con sargentos, capitán y demás, porque hay formas distintas en que se recrea esa cosmovisión, pero finalmente muchos de los sentidos que toma la realización o el performance de la danza está fundamentado en una cosmovisión que cada uno de los grupos retoma, pero también al mismo tiempo recrea y resignifica ya desde su visión del mundo, ¿no? Que como lo mencioné tiene diferencias y similitudes entre cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la cuestión del cuidado del cuerpo para la práctica de la danza, hay algo en lo que aquí no profundicé mucho, pero sí es un aspecto que también resalta en este tipo de agrupaciones, un poco más para el grupo de Tijuana y el grupo de Los Ángeles. En el caso del grupo de Tijuana, también, bueno, algo que caracteriza a muchos de sus miembros es que son vegetarianos o han sido vegetarianos. Y si bien no es nada más con la idea de que para danzar mejor soy vegetariano, ¿no? Sino más bien precisamente en esta visión del mundo asociada con una forma de vivir en armonía con la naturaleza, pero también en armonía con el propio cuerpo, ¿no? Como una forma de buscar estas preocupaciones por la salud y por el cuidado que se muestran como en este tipo de grupos a través de esta adopción de estas prácticas o hábitos alimenticios, ¿no? Que de entrada llegan a este grupo a través de miembros que son practicantes o han sido practicantes del New Age, la GFU y demás. O sea, también deja ver un poco como las líneas a través de las cuales estos hábitos o prácticas en relación al cuerpo han llegado a formar parte del cuidado del cuidado corporal de este tipo de grupos, ¿no? Eso, y la cuestión también como que tiene que ver con esta idea sobre la salud en relación a la alimentación, pero también en relación al que tiene que ser como de alguna manera buscan ser congruentes, ¿no? Con esta idea de estar en armonía con la naturaleza en sus hábitos diarios, ¿no? De alimentación, de ejercicio y demás. A diferencia del grupo, por ejemplo, de Los Ángeles, que también está presente ahí una cuestión de alimentación, pero más y vuelvo a retomar esta imagen que está ahorita, en donde están denunciando a Monsanto por la producción de transgénicos, que tiene que ver más con esta cuestión politizada, ¿no? Del cuidado del cuerpo. Y generalmente el grupo de Los Ángeles se involucra como en este tipo de manifestaciones contra empresas transnacionales productoras de transgénicos, pero también no nada más como un cuidado de la alimentación por estar en armonía con la naturaleza y el cuerpo saludable y demás, sino también porque el maíz tiene un sentido muy importante para este tipo de grupos, pensando en que al vincularse con lo ancestral y buscar como retomar estas prácticas y tradiciones, el maíz es un producto ancestral desde su perspectiva, ¿no? Es una creación de la cultura mesoamericana que está siendo ahora modificada, ¿no? O está siendo alterada. Entonces, manifestarse en contra de eso es también una forma de defender su herencia cultural, ¿no? Entonces ya no nada más viene como en esta línea del cuidado y la preocupación del cuerpo contemporáneo, sino que también tiene un tinte de tipo político, pero también étnico y cultural, ¿no? Y la cuestión del género en la tradición, no lo menciono
y también no es algo que resalta en todos los grupos. Por ejemplo, para el grupo de San Diego no es algo que haga desde la conciencia de los que están participando en la danza, no es algo que resalten mucho. Sí hay cargos que llevan solo los hombres y cargos que llevan solo las mujeres. Por ejemplo, uno de los elementos rituales, que es el fuego, generalmente son las mujeres las que son las encargadas como de utilizar ese elemento ritual, y generalmente los hombres, aunque no de manera estricta, son los que tocan el caracol o el tambor, o son los que llevan la disciplina, el cuidado de la disciplina del grupo. Hay cargos que no es riguroso, ¿no? Porque en algunos grupos cambia, pero sí hay cargos que solo llevan las mujeres o que solo llevan los hombres. Sin embargo, algo que sí resalta en este tipo de grupos es que, a diferencia de otro tipo de danzas en las que nada más participan a veces puras mujeres o a veces puros hombres, en esta danza está mixto. Ya depende del grupo. Hay grupos que tienen más mujeres que hombres, hay grupos que tienen más hombres o grupos que tienen un número equilibrado de hombres y mujeres, ¿no? Y esto lo relaciono con la cuestión que mencionaba hace un rato sobre la construcción de igualdades. Algo que el escenario ritual precisamente lleva también a eso, ¿no? Como a construir esa igualdad, no nada más entre hombres y mujeres, sino también entre niños y ancianos, y o sea, las diferencias de alguna manera generacionales y de género también, buscan hasta cierto punto ser disminuidas dentro del ritual, ¿no? O sea, porque igual un niño puede durar un ritual en una ceremonia danzando 4 horas al mismo tiempo que lo va a hacer un adulto también. O sea, están como de alguna manera poniendo en igualdad de condiciones su capacidad para participar. Sin embargo, sí hay ciertas cuestiones rituales que sí hacen una diferencia en cuanto... Y bueno, otro aspecto que también es algunos de los grupos hacen referencia como a la energía o al sentido femenino que puede tener una danza. Sin embargo, no es exclusiva para que la dancen las mujeres, porque los hombres también tienen como una parte femenina o una energía femenina, ¿no? O sea, y que tiene que ver con la cosmovisión, es la dualidad siempre dentro de la cosmovisión de estos grupos, ¿no? Lo femenino y lo masculino dentro de cada una de las personas, independientemente si son mujeres o son hombres, ¿no? Entonces creo que esta cuestión de género se deja ver allí más en términos como de buscar esta igualdad y también de trabajar esta cuestión tanto femenina como masculina en cada una de las personas, ¿no? Sin embargo, reitero que sí hay cargos que en algunos casos solo los realizan las mujeres y en otros casos los hombres, ¿no? Pues muchas gracias, Olga. Entonces, quisiera concluir, por supuesto, agradeciendo a todos los participantes, especialmente a Olga Olivas, con quien esperamos seguir en comunicación, a la doctora Galaviz por la coordinación del seminario. Quiero terminar con 3 anuncios y un ritual. El primer anuncio, quienes participan en el proyecto recibieron un aviso respecto a las lecturas que sugería Olga. Quienes no forman parte del proyecto no recibieron estas referencias. Si las quieren recibir, les pediría que enviaran un correo electrónico a la doctora Gloria Galaviz, al correo electrónico del seminario, que es seminario CSR, o sea, Cuerpo, Salud, Religión, csr@colef.mx, pues para que les enviemos las referencias correspondientes. El segundo aviso, ya está disponible la página web del proyecto, entonces si alguien la quiere consultar, es una página Wix, que se llama CONACYT 166635, que es el número de registro del proyecto. Muy fácil de memorizar. Pues bueno, ahí está en general la información general respecto al proyecto, y específicamente están anunciadas las próximas sesiones del seminario. Entonces, nuevamente, quien quiera que le enviemos por correo la dirección precisa de nuestra página web, pues manda un correo al seminario, al correo del seminario, y les enviaremos la dirección precisa. Ahí vamos a estar anunciando todas las próximas sesiones.
Y finalmente, para quienes están interesados en el tema de las adicciones, el último número de la revista de la Academia Mexicana de Ciencias es específicamente sobre adicciones, está disponible en línea. Entonces, pues si están interesados, les sugiero que la consulten. Es una revista de divulgación científica, entonces son realmente artículos de divulgación, pero creo que hay varios que pueden ser interesantes para quienes están trabajando estos temas. Y bueno, el ritual académico es darle a Olga una muy formal carta de agradecimiento por su participación, firmada por la doctora Galaviz y por mí, y pues esperamos seguir en contacto contigo. Gracias. Gracias.